bondad, por tu misericordia y por tu amor infinito. Te pedimos, Señor, que uses este tiempo para edificar a tu iglesia, Señor, para enseñarnos, para instruirnos y para fortalecernos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú eres el único que puedes guardar y proteger a tu pueblo. Ayuda a que este espacio, Señor, sea un espacio de formación y de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a continuar entonces con la clase de Jacob. Vamos a iniciar con el ciclo de Jacob. La historia de Jacob podemos verla desde Génesis 28, donde Jacob sale, dice, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Inicia un peregrinaje. Ahí Jacob tiene una estructura interesante. Acuérdense que, aunque son ciclos independientes, los ciclos van relacionados. Este ciclo de Jacob tiene como antecedente ya el conflicto previo con su hermano por causa de la bendición, en la cual Jacob toma el lugar de Saúl, recibe la bendición paterna y producto de esa situación, Esaú planea matarlo. Esa información le llega a la madre y aconseja a su hijo que se vaya y evidentemente Isaac le dije que sí, que se vaya. Entonces, hay un sistema de itinerarios, lo que ya habíamos explicado, que cohesiona todo el texto. La historia de Jacob se compone de 3 actos. El primero es que Jacob sale huyendo, llega después a la tierra de Haram, donde el pariente de su madre está un tiempo allá y después regresa. O sea, es un itinerario de 3 escenas. El conflicto con Esaú, la salida hacia Haram, después el conflicto con Labán y la huida hacia otra vez la tierra de su padre. O sea que miren que en la vida o en esta trama se van a resolver 2 conflictos. Él sale huyendo, corriendo por su vida porque su hermano quiere matarlo. ¿Por causa de qué? De la bendición. Pero cuando llega a Haram y comienzan los tratos con Labán, al principio va bien, después es engañado, se le da una esposa que no era la que él pedía, después se le da a la otra esposa, después le cambia el salario, hasta que al final Jacob tiene que huir de Labán para regresar a su tierra. Y en ese peregrinaje de regreso se resuelven 2 conflictos. El conflicto con Labán, porque Labán lo alcanza y le dice, ¿por qué has huido de esa forma? ¿Por qué te trajiste mis ídolos? ¿Te trajiste a mis hijas, a mis nietos? Y hay un pacto con Labán que es una reconciliación. Y después, cuando él llega otra vez, se produce otra reconciliación, que es la reconciliación con su hermano Esaú. Entonces, en esas 3 escenas, la primera de conflicto y huida, cuando llega se produce otro conflicto y otra huida. Y en el intermedio, en el peregrinaje, se da la reconciliación. Entonces ese es un punto bastante interesante. La huida se da porque él roba la bendición. Vamos a leer el capítulo 26, el capítulo 27.
Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él le respondió, heme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte, ahora pues te ruego, toma equipo, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. En medio de todo eso, sale la mamá y le dice, en versículo 5, Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a Jacob diciendo, he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole, tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Entonces aquí también se está trabajando con una transmisión de una herencia. Esta es la herencia que Isaac va a dar a su primogénito. Sabemos todo el asunto del engaño, lo vistió de las pieles, lo presentó. En el versículo 18, entonces él fue a su padre y le dijo, Padre mío, y éste respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. Fíjense el engaño. He hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Ahora, recuerde algo, este punto tiene un antecedente y es que ya Esaú previamente a esto había vendido su primogenitura a Jacob, menospreciando la herencia a la que tenía derecho. ¿Cuál es el significado de esa venta que hace Esaú de una forma irreflexiva sobre el derecho que él tenía? Miren que al renunciar, Esaú sabía que por ser el primogénito era el heredero, no solo de los bienes, sino también del pacto, de las promesas, de la vida eterna. Pero cuando él vende su primogenitura, desprecia en un sentido la herencia temporal, pero sobre todo y principalmente lo que desprecia es la herencia espiritual que eso conllevaba. Esaú lanza una expresión y es, ¿para qué me sirve esa primogenitura si yo me voy a morir? Lo que uno ve en ese punto es que él no entendía todavía hasta ese punto la promesa de la vida eterna y lo que implicaba la herencia del pacto. En el versículo 20 del capítulo 27 dice, Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano, y lo bendijo. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa. Vamos al tema de la bendición. El 26 dice, y su padre le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, el olor de mi hijo es como aroma del campo, que el Señor ha bendecido. Dios te dé el rocío del cielo, la grosura de la tierra
abundancia de grano y mosto. Sírvante los pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Entonces note algo, en esta bendición va implícita la bendición de la tierra. Cuando habla en el versículo sobre como el aroma del campo, cuando habla sobre la grosura de la tierra, la abundancia del grano. ¿Se acuerdan que las promesas del pacto iban tierra? ¿Y cuál era el otro elemento? La bendición y descendencia. Aquí encontramos la bendición de la tierra representada en el aroma del campo, la grosura de la tierra y la bendición de una nación numerosa, cuando digo sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. La bendición de que Él estuviera sobre muchas naciones. Inclínense ante ti los hijos de tu madre. Le da entonces la preeminencia. Y hay una bendición donde dice, benditos los que te bendigan. Entonces el relato tiene una precedencia, o sea, el relato de Jacob, aunque inicia en el capítulo 28, tiene un antecedente que es lo que generó el conflicto con Esaú, y es esa bendición. Entonces, a través de esa bendición, el hijo menor obtiene la preeminencia sobre el hijo mayor, lo que es un antecedente importante. Ahora, si bien es cierto, la forma como procedió Jacob no era la adecuada, esa bendición paterna fue de todos modos ratificada, confirmada por Dios en tres momentos en la vida de Jacob. Veamos Génesis 28, del 10 al 22, donde él le dice, el sueño de Jacob, 28, del 10 al 22. Y salió Jacob de Berseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí. Miren cómo comienza, ¿dónde sucede esto? En el itinerario intermedio que está en la huida. Él va huyendo, salió de su tierra, huyendo ¿para qué? ¿Por qué? Por la venganza de su hermano. Y llegó a un cierto lugar. Note que el lugar está indeterminado. El autor nos va a decir después el lugar. Y ahí es donde vamos a entender la importancia del lugar. Y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Y he aquí una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor. Miren la ratificación, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. O sea, otra vez vincula el pacto. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. La promesa de la tierra y la promesa de la descendencia. O sea, está ratificando la bendición que le dio Isaac a pesar del engaño. También tu descendencia será como el polvo de la tierra.
Lo mismo que le dijo a Abraham, lo mismo que le dijo a Isaac. Y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y recuerdan que habíamos hablado de las promesas de acompañamiento. En el versículo 15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Si no te alejes de la tierra ahí, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. La promesa. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Si nota, llegó a cierto lugar. Al final Jacob se percata de cuál es el lugar. Esto no es más que la casa de Dios y la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. ¿Por qué menciona primero al inicio el relato que un cierto lugar y solo menciona en primer lugar el nombre que Jacob le da y no el nombre de la ciudad que era conocido? Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo, aparte del acompañamiento, y me guarda en este camino en que voy, me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Entonces, la promesa que Dios le había dado fue confirmada aquí. Más adelante, en 32, capítulo 32, en el versículo, desde el versículo 23, sí, fíjense que el acontecimiento comienza con un acto de Dios donde Dios se revela a sí mismo por medio del sueño. Y Dios es quien ratifica las promesas. Ya eso implica que la bendición que su padre le dio realmente había sido ratificada por Dios. Entonces que Dios cuidaría su vida. Pero eso no implicaba que Jacob no tuviera que atravesar todas las dificultades que nosotros vamos a ver que atraviesa. En el camino, el engaño y todo lo demás. Lo que nos dice el texto es que Jacob era consciente de todos los peligros que implicaba el viaje y está pidiendo la protección de Dios para su camino. Cosa que ya el Señor incluso le había dicho, he aquí yo estoy contigo, en el versículo 15. O sea que antes de que Jacob hiciera la petición, ya Dios había hecho la promesa. Y eso es lo que le da certeza a Jacob de que realmente de ahí en adelante el Señor estaría caminando con él. Esa es una metáfora muy interesante sobre cómo Dios acompaña el camino del creyente. O sea, en el caminar cristiano, el creyente va acompañado por la gracia de Dios, va cubierto. Ahora, esta escalera va a tener un lugar teológico importante en Juan, ¿se acuerdan? Para adelantarnos un poco y ver hacia dónde apuntaba esa simbología. Juan en el capítulo 1, versículo 51.
Vamos a leer desde el versículo donde comienza el tema, es 43. Juan 1, 43. Al día siguiente se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y le dijo: he aquí un verdadero israelita. Esto es significativo porque todavía, o más adelante, vamos a ver que Jacob será llamado Israel. Entonces, aquí hay una implícita referencia que después vamos a ver a que este hombre está viendo a aquel que Jacob vio al del otro lado de la escalera, al Hijo de Dios, en quien no hay engaño. Curioso, Jacob, una de las acepciones es el engañador. Este es un hijo de Israel, pero sin el nombre, sin el significado primario del nombre de que el que engañó por lo del engaño a su padre para la bendición. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y te digo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Fíjense que ahora se aclara cuál es el significado de los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es la escalera entonces? Cristo es la escalera que une al hombre con el cielo. Entonces, aquí hasta ahí apuntaba esa imagen. Lo que nos dice entonces que implícito en el pacto de Israel era esa escalera. Pero hay una simbología velada también, y es la simbología de la piedra. La piedra cambia de lugar. La piedra estaba y sirvió primero como apoyo para la cabeza del patriarca, pero después fue levantada como monumento, como un testimonio de la alianza. Después, en el capítulo 35, vuelve a ratificar, primero en el 32, vamos a ver el 32 primero. Sí, 32 de Génesis, 23, comenzamos en el 23, donde él dice: los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. El contexto es que ya Jacob está volviendo. 32, 23. Jacob está volviendo, ya resolvió el asunto con Labán, pero ahora está volviendo y ya se enteró que Esaú salió con muchos hombres armados a recibirlo. Entonces, él está temiendo la venganza de su hermano, o esperando cualquier tipo de acción en contra de él. Cuando él se entera de eso, recuerden que él divide los campamentos. Él dice: por si atacan a uno, por lo menos los otros tengan tiempo de huir. Y obviamente en el primer campamento pone a la esposa que él menos amaba, y en el otro pone a la esposa amada con su hijo preferido.
obviamente tratando de que en el evento desastroso de que su hermano le atacara, por lo menos su esposa preferida y su hijo estuvieran a salvo. Sigue diciendo, y los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenían. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio, mire lo interesante de esto, no se juega con lo mismo que jugó anteriormente, un lugar, pero no se dice qué lugar, y solo al final se sabrá la identidad del lugar y lo que implicaba. Aquí dice un hombre, y al final sabremos quién era el hombre desconocido, así como al final supimos dónde era el lugar desconocido. Cuando vio que no había, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Al final se aclara entonces quién era ese hombre desconocido. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón. Y ahí otra vez es una ratificación de la bendición. Por último, 35, en el capítulo 35, vamos a leer desde el versículo 9. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob. ¿Cuándo fue la otra vez que se le apareció Dios? En el evento que acabamos de leer. Dice, y Dios apareció de nuevo a Jacob. Ya habían dos eventos en los cuales Dios había aparecido. La escalera, el hombre desconocido y este evento. Entonces vemos que más que en Isaac, Dios ahora aparece 1, 2, 3 veces en la vida de Jacob. Cuando volvió de Parán Aram y lo bendijo. Aquí ya van varias bendiciones que recibe el patriarca. Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, y le puso por nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham, a Isaac, a ti te la daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces, la protección de Dios es una clara manifestación de la bendición que Dios le había dado al patriarca. De tal forma que nosotros vamos viendo cómo juega el pacto un elemento importante en la historia de Jacob. Jacob va a ser conocido como uno de los herederos del pacto que Dios le dio a Abraham. A nivel interesante es qué papel juegan las reconciliaciones en el libro del Génesis. Cómo hay una historia familiar interesante aquí. Jacob se reconcilia con Esaú y se reconcilia con Labán en el transcurso de su vida. Y habíamos dicho que uno de los ejes que unificaba el tema del Génesis es el eje de la fraternidad, de la ruptura de la fraternidad y de la reconstrucción de la fraternidad. Pero nótese que la reconstrucción de la fraternidad solo se da
cuando Jacob ha tenido un encuentro con Dios, un encuentro que ha cambiado la vida de Jacob. Cuando sucede ese evento de ruptura en la vida de Jacob, que se representa en el relato por el cambio del nombre, que viene a significar un cambio de identidad, se da la reconciliación que quedó suspendida. Miren que esto se parece a la historia de José. El parecido es, aquí Jacob sale huyendo, pero José fue vendido. De todos modos hay un desplazamiento. Cuando Jacob regresa y se encuentra con su hermano, después de toda la experiencia que Dios le había dado, de haber sido engañado también, de haber sido maltratado, de que le habían cambiado el sueldo, todo lo demás, en el regreso ya hay experiencias que él había tenido. En la ida había tenido la experiencia de la escalera, la experiencia de la bendición. Cuando él regresa ya es un hombre en el cual Dios ha trabajado por su gracia y le ha transformado. Hay un cambio. Y ese cambio es lo que permite realmente la restauración de los hermanos. Igual que lo que sucede en la historia de José. Cuando ellos se reencuentran, ya evidentemente el Señor ha hecho un cambio en la vida de José. De tal forma que José puede leer la providencia de Dios y entender que en medio de toda esa situación estaba la mano de Dios obrando. Curiosamente, la historia de Jacob termina también en Egipto, porque se une con la historia de José. Y termina Jacob adoptando los dos hijos de José, Efraín y Manasés. ¿Lo recuerdan? Y termina Jacob impartiendo la bendición paterna sobre los dos hijos que adopta. De ahí en adelante será conocido Dios como el Dios de los padres. Veamos Éxodo capítulo 3, versículo 6. ¿Quién lo puede leer? Éxodo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Miren que ya ahora, cuando se aparece Jacob, dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac. Ahora ya acá dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aparecerá también así en Marcos 12, 26. ¿Quién puede leer Marcos 12, 26? Marcos 12, 26. Y otra persona que vaya buscando Hechos 3, 13. Es bien interesante porque si se dan cuenta que no aparece yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, sino que dice Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Aunque José fue evidentemente un patriarca importante, ahí vemos que la línea de Jacob nos está mostrando la parte de el pueblo como tal elegido dentro del pacto. ¿Quién tiene el texto de Marcos? Marcos 12, 26. En cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Qué vemos en esa afirmación de ahí? Uno, la eternidad de Dios.
ha recorrido la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Otro aspecto, la inmutabilidad de Dios. Yo soy el Dios que le hizo la promesa a Abraham, el que la ratificó con Isaac y con Jacob. Y lo otro es que dentro de esa promesa estaba implícita otra enseñanza central, y es la resurrección de los muertos. Porque él dice, cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la conclusión que el Señor saca es, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De tal forma que el pacto incluía ya la promesa de la resurrección, la promesa de la vida eterna. Porque después de ir al texto de Hebreos, que todos ellos murieron sin haber recibido la promesa. De tal forma que se hace necesario que para que Dios pueda cumplir la promesa, Dios tiene que devolverles a la vida. Y ese es el argumento del Señor ahí. Entonces, en los ciclos vemos cómo se resuelve un conflicto entre hermanos que inició desde el seno materno. ¿Se acuerdan cuando en el ciclo anterior veíamos que desde el seno ya había un conflicto entre Esaú y Jacob? Ese conflicto se resuelve por el perdón, que es un eje importante en el libro del Génesis. Así como Jacob y Esaú tienen que haber un perdón, en la vida de José y sus hermanos tiene que haber un perdón y reconciliación. Ahora, eso nos lleva hacia la necesidad que nosotros tenemos de que Dios nos perdone y de reconciliarnos con Él. Y es interesante porque los conflictos se presentan entre los hermanos mayores y los menores. En el eje de la salvación, ¿quién es nuestro hermano mayor? El Señor viene siendo nuestro hermano mayor. Pero note la inversión aquí. Normalmente, a excepción de la historia de Jacob, los hermanos mayores eran los que maltrataban a los hermanos menores. O sea, ahí se rompía la función principal que debía cumplir el hermano mayor, de proteger al hermano menor. Pero el Señor sí cumple la función de hermano mayor y Él sí acompaña, como aparece en Mateo. Pero además de eso es interesante que el Señor es el hermano mayor que cuida, que acompaña, y el hermano mayor con el cual nosotros debemos reconciliarnos. Reconciliarnos pidiéndole perdón. El eje de la reconciliación ahí, para que Él venga a ser entonces nuestro hermano. Pájaro, ibas a decir algo que te veo como... Sí, viendo el proceso de José, con su capacidad limitada, a fin, es un humano. A lo mejor cuando tuvo la revelación, pensó que ello iba a ocurrir dentro de poco tiempo. Y jamás se imaginó que eso, antes de llegar allá, pues le iba a costar toda una vida. Pero lo bonito de todo esto es que cuando uno lee ese pasaje, hay un momento en que se detiene la palabra y dice, pero el Señor estaba con José. Lo que indica que a José no le sucedieron cosas peores, porque ya Dios así lo había establecido. Y así ocurre con la vida nuestra. Y otro, que Dios sabía lo que le iba a pasar a José. Ya el Señor sabía. Y si nos remontamos ya al final, qué bonito que cuando los hermanos le piden perdón, Él les advierte eso como una necesidad. Era bueno que todo esto ocurriera,
para que se diera lo que estamos viendo. Resulta que si yo me voy al pasaje de Pablo, cuando él habla del aguijón que le sobrevino, dice: 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cómo Dios permitía que esto le pasara a Pablo, pero era para una bendición en él. Y dice al final: por eso cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿cómo es Dios con uno? Dios sabe todas las cosas, Él sabe por qué las permite. Y qué profundidad la de José aceptar eso. Esto tenía que acontecer. Es decir, él agradece hasta que lo hayan vendido, ¿verdad? Ahora, yo siendo un poco atrevido, a veces me pregunto, un poco atrevido, ¿no será que así como era necesario que Jesús lo traicionara, lo entregaran para que sobreviniera la salvación? ¿Hasta qué punto tenemos que estar agradecidos con Judas? Es una pregunta atrevida, ¿verdad? Pero es como para terminar en lo que dice la palabra. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Mire, esa parte de cómo termina el libro del Génesis es interesante, porque el libro del Génesis comienza con una ruptura, la ruptura de la relación del hombre con Dios por causa del pecado. Sigue la ruptura de los hermanos, Caín y Abel. Después viene la ruptura de las hijas de Lot. Después viene Abraham y Lot rompen relaciones. Cuando hay conflicto entre los pastores de ambos, dice: tú y yo somos hermanos, no haya conflicto. Y después vemos la ruptura entre todos estos hermanos. Pero el texto termina ¿con qué? Con una reconciliación. Entonces uno ve que un eje importante para trabajar en este libro del Génesis es ese precisamente, que es un eje importante para las familias actuales y que es un punto sobre el cual trabajar desde Génesis con la crisis que están viviendo nuestras familias hoy en día. Con todos los conflictos familiares sería interesante hacer este recorrido desde esa óptica para mostrarles cómo, a pesar de que era el pueblo del pacto, había una cantidad de conflictos dentro de las familias que después llegarían a constituir el pueblo de Dios. Pero que en ese recorrido Dios es quien lleva al pueblo de tal forma que se van resolviendo esas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos y hay transformaciones en la vida de ellos. Entonces uno puede ver cómo todo eso sucedió por la gracia de Dios. Para finalizar, veamos de nuevo el texto que ya habíamos visto en Romanos, en el capítulo 9. Donde de nuevo nos describe lo que pasó desde la óptica de Dios con estos dos hermanos. Versículos del 11 al 12. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme su elección permaneciera no por obra sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Esa fue una elección soberana de Dios: el mayor servirá al menor. El texto bíblico explica los planes de Dios y aclara que dentro de los planes de Dios no se habla, o el fundamento no es el mérito personal, sino que la base es el propósito de Dios. Y el llamado de Dios se da de forma gratuita para nosotros.
y no depende de las obras, sino de la gracia eterna de Dios. Y esa es la bendición que se transmite en el pacto también, la bendición de la gracia de Dios para todos los que hacen parte del pueblo de la promesa. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario. Lo que articula, entonces nosotros podríamos decir que lo que articula el eje de la vida de Jacob es el pacto, la promesa de la tierra, la promesa de la descendencia, la promesa de acompañamiento. Y en todas esas promesas están implícitas la promesa de la vida eterna, y quien hace esas promesas es aquel que sostiene la relación entre el hombre y Dios, aquel que es la escalera, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Es el que está ahí como mediador de ese pacto. Como después explica el Evangelio de Juan que la escalera era el mismo Señor y que Él era el que permitía el vínculo entre Israel o los verdaderos israelitas y Dios. Entonces, ese es un punto para ir armando una teología bíblica del Génesis y ver cómo esa teología del Génesis va a irradiar toda la teología del Nuevo Testamento. Entonces, nos queda por desarrollar el ciclo de José. Vamos a orar para terminar esta primera parte.